Y ya extrapolándonos también a América Latina, Huamán y Quispe y Mamani también son apellidos quechuas muy comunes. Mamani también en Bolivia. Ajá, Mamani en Bolivia, porque es Aymara particularmente, y Huamán y Quispe en Perú. Mientras que en Ecuador vemos que los apellidos españoles son más comunes. Y el más común del Ecuador, de hecho, es Vasco, Zambrano. Ese es el más común del Ecuador, que tiene, me parece, 250.000 inscritos. Saludos cordiales. Hoy en día los apellidos son claves para identificar a las personas, su historia familiar y sus orígenes, pero no siempre fue necesario. En comunidades pequeñas bastaba con un solo nombre para identificar a alguien, pero cuando las sociedades crecieron, surgió la necesidad de diferenciarlas mejor. En España y Portugal, los apellidos comenzaron a usarse entre los siglos XII y XIII. En América no era común el uso de apellidos, pero tras la conquista, los apellidos impuestos por los colonizadores comenzaron a prevalecer. De allí surgieron los Hernández, los Gutiérrez o los García. En algunos casos, los apellidos europeos reflejaban el estatus social de una persona, su ocupación o su relación con alguien importante. Los nombres patronímicos, derivados del nombre del padre, eran comunes, así González, hijo de Gonzalo, en España, o Johnson, hijo de John, en Inglaterra. En América, los nombres solían tener significados simbólicos relacionados con la naturaleza, los dioses, los calendarios o las características de la persona. Otros apellidos se basaban en los oficios de las personas, como herrero, molina, carpintero, o en el lugar donde vivían o provenían, como del Río o Montenegro. Hoy hablaremos con Alexander Angamar, un apasionado investigador y escritor, autor de novelas y de una obra importante titulada El Gran Diccionario de los Apellidos. Saludos cordiales, Alexander, bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder estar aquí hablando tal cual, como decía, de esos temas que son muy interesantes, ¿no? Muy importantes, diría yo, en el sentido de que forman parte de la identidad de uno también, incluso en ocasiones de la historia de la familia de uno, de los linajes, de la heráldica y estos temas. Por eso creería yo que me apasionaron y que me llevaron a estar pues aquí el día de hoy, ¿no? Excelente. ¿Cómo te imaginas la vida de los seres humanos, de los habitantes de América, antes de que llegaran los españoles? Ubiquémonos en México. Allí, cuando llegan los españoles, había más o menos 10 millones de personas. ¿Cómo podían identificarse? Realmente, partiendo de la base de que ya tenían un nombre, estos nombres referenciaban muchos elementos del entorno, o adjetivos, tal cual. Elementos del entorno quizás a individuos que vivieran en un río o en las cercanías de, en una montaña o en las cercanías de, o que tuvieran alguna particularidad física, como que fueran muy delgados, así. Los idiomas indígenas también van adjudicando nombres en función de estos adjetivos. Esto particularmente más allá de México se extiende alrededor de toda América, de toda la América precolombina. Recuerdo un caso particular, bueno, valga la redundancia, ¿no? De Sisa. Sisa es un nombre quichua que significa flor y que actualmente conforma el apellido Sisa Lima. En México, si un niño nacía en un día asociado con el jaguar, podría llamarse Ocelotl, que es jaguar en náhuatl. Y de hecho es así, tal cual, porque incluso vemos eso no solamente en el caso mexicano, aborigen mexicano, sino también en el caso español tenemos nombres como Abril, que hacen referencia tal cual a un niño que haya nacido, bueno, originalmente hacen referencia a eso, ahora pues se adjudican por mero gusto, ¿no? Pero en su origen hacen referencia a esto, a fechas específicas, o como dijo este caso de Ocelot, a un niño que haya nacido en un día consagrado al jaguar, o que haya nacido en alguna festividad específica, pues toma el nombre de la festividad como un modo de honrar al dios o honrar al elemento al que estaba celebrando ese día. En la gran cultura inca, cuando nacían los niños, al parecer no recibían inmediatamente un nombre. Debían esperar 1 o 2 o 3 años hasta que venía la ceremonia del primer corte de cabello.
Recién entonces había un nombre. ¿Eso por qué ocurría así? Bueno, creería yo que en este caso es aunado a la espiritualidad un sentido de quiero conocer al individuo antes de dotarle de una identidad. Quiero conocer la personalidad que tiene, que va a tener, que va a desarrollar, o los elementos con los que se sienta afín. Quizás es un niño, y hablo de las actividades que tenían en esos tiempos, que disfruta de la agricultura, entonces le pongo una identidad asociada a, o en el caso que ya mencioné antes de Sisa, de este nombre quichua, adjudicado a niñas, quiero que sea una niña, una mujer muy hermosa, muy sutil, muy bella, por eso, por el hecho de que la flor se asocia con esto, ¿no? O nombres que van asociados, Inti, por ejemplo, asociados al dios sol, asociados a la vitalidad. Después de ese primer nombre y después del primer corte de cabello, podían tener otros nombres en el transcurso de su vida. También, ¿de qué factores dependía? Esto más que nada va aunado a adjetivos o a características específicas de los individuos. Virtudes o capacidades que encontraban en el camino E incluso en ese defectos, individuo. tal cual. Porque hay casos de apellidos quichuas que significan mentiroso. Entonces surgen en base a un adjetivo que tenía un individuo, porque él debió haber mentido en algún momento, ¿no? Y se ve incluso en los nombres de los emperadores incas. Antes de asumir, por ejemplo, el nombre Huáscar, el nombre de este individuo era Titucucihualpa. Hualpa, que es, recuerdo particularmente, un adjetivo quechua que significa el... ¿Ave? No, más bien hace referencia como a un cuidador, como un protector, como alguien que prevé las cosas. Aparece de hecho en varios nombres y títulos incas. Entonces, siguiendo esto se veía, es más notable en la nobleza indígena, pero lo podemos extrapolar también a los indígenas en general, poniéndole algún adjetivo a algún indígena para diferenciarle. En el caso de Atahualpa, he visto que este último emperador de la cultura inca, su nombre significaba fortaleza por ata y Hualpa por ave, y podía interpretarse como un ave fuerte. ¿Tú coincidirías con ese punto de vista? Realmente esto de Atahualpa, de su nombre, es un caso bastante curioso porque actualmente también hay esta corriente que nos dice que este nombre significa gallina atada, entonces que es falso, que en el verdadero nombre sería Tabalipa. Pero justamente hace un tiempo yo leí una tesis que hablaba sobre esto y por eso de ahí saco esta información de la raíz Hualpa, que nos dice que más bien tras la conquista española es que se le da este sentido de gallina atada a los términos, porque antes de la conquista no lo tenían. Y era una interpretación antojadiza. Ajá, una interpretación que da el conquistador, que incluso puede surgir como una burla precisamente a la captura del emperador, de decir, bueno, en el contexto de una gallina, o sea, un cobarde atado, pero no es el significado original de la palabra. En todo caso, hay mucha desinformación al respecto, pero los nombres con los que ya se encontraba Atahualpa en las crónicas varían desde la Tabalipa hasta el Atahualpa. Pero lo que podemos discernir de esto es que el nombre del emperador sí era ese, que venía me parece que la escritura en sí es Ata, we, que se pronunciaría, y Hualpa, y que vendría de este Hualpa, que significa, como digo, protector, y que incluso se remonta al Puquina, que fue este idioma del que no se tienen muchos estudios, pero que solo hablaba la nobleza incaica. Previo al quechua. Ajá, incluso previo al quechua, y que era un idioma muy centralizado y que utilizaba solo la nobleza incaica, mientras que el quechua era el idioma del pueblo, el runasimi. En eso coincide mucho la doctora Tamara Estupiñán, que la hemos tenido aquí. En el caso de Rumiñahui, ¿es cara de piedra en realidad? Rumi por piedra y Ñahui por cara y ojos. Sí, y esto precisamente es un caso que podemos interpretar como esto de que, diría yo, de estos adjetivos que se adjudican a un individuo en el sentido de, bueno, él siempre está con una expresión seria o firme. Lógicamente siempre hay un debate y bastante grande entre los estudiosos que me llevan décadas, ¿no?, de ventaja respecto de cuáles son los verdaderos nombres, cuáles son los verdaderos adjetivos que se utilizaban para los nobles o los generales incas y en general de la nobleza indígena.
Pero lo que sí podemos ver es que ahí está la presencia de estos términos. Precisamente Rumiñahui, pues de cara, de piedra, de roca, hay esta interpretación. Y que se va extendiendo, pues que se va utilizando y que adquiere con los años, que va adquiriendo también otro significado, porque hay que entender que no lo podemos interpretar de manera literal, sino que más bien estos son términos que hacen referencia y que hay que tomarlos de una manera simbólica también. Debo decirle a la audiencia que nuestro invitado Alexander Angamarca es joven, muy joven, tiene 24 años, pero a su haber ya hay varios libros, ¿no? 3 o 4. 4 libros. 4 libros. ¿Empezaste a qué edad? La escritura per se a los 14. A los 14 años. Sí. Excelente. Y qué bueno que así sea. Pero ¿qué te motivó a investigar el origen de los apellidos? Bueno, más bien es la búsqueda, en primer lugar, de mi identidad, ¿no? Es, bueno, porque soy Angamarca, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Después esto se va extrapolando. ¿Y qué es? De paso, dinos. Significa, es quechua, anga y marca. Anga significa buitre o ave rapaz en general, y marca es tierra o región. Entonces el topónimo compuesto tal cual significa tierra de buitres o la región de los buitres. Y es un nombre que se adjudica a una localidad en Cotopaxi, traída por los quechos. Lógicamente. Pero después aparece en Loja también. Así es. Al sur del país. Esto es, por eso me gusta esto, porque es parte de la historia del Ecuador, también se evidencia ahí, porque el pueblo de Angamarca ya tenía un nombre anterior, indígena, ya existía un lugar ahí. Llegan los incas, conquistan y le ponen otro nombre, el nombre que ellos quieren, un nombre quechua. Y después este nombre pues se extrapola a indígenas que viajan desde Angamarca en Cotopaxi a Loja. Y por eso es que vemos abundante presencia en Loja de Angamarca cuando el apellido no es tal cual de ahí. Y pues de ahí ya se extrapola al mundo y aquí estoy yo. Claro, y eso es muy común y frecuente, ¿no? Muchos de los apellidos que están dispersos en el mundo provienen de otros países. Yo quisiera citarte nombres de presidentes, apellidos de presidentes, para que conversemos alrededor de ello. Petro, por ejemplo, el presidente de Colombia, vendría de Italia y significa Pietro, de latín, Petrus también, del eslovaco, y en el húngaro Petro. Otro presidente que me llama la atención y que ha estado muy en la información de estos días, Obrador. Proviene del catalán, es muy antiguo, se dice, y significa obrero o trabajador. ¿Qué te viene a la memoria con esa información que te estoy brindando este momento? Realmente este es un tema interesante e incluso digno de análisis, porque si nos vamos a la política a nivel América Latina, para no ir más allá, realmente todos los apellidos que son de presidentes o de políticos importantes, al menos de la mayoría, siempre son de origen español o europeo en general, sea catalán, que es en el territorio geográfico de España, italiano, y bueno, si hablamos de español, catalán e italiano nos remontamos al latín. Entonces la mayoría de esos apellidos tienen este origen en Europa. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces estos mandatarios, estos políticos provienen de familias que llegaron en tiempos de la colonia, en tiempos de la conquista incluso, y que conservaron cierto estatus, sea económico, social, que quizás no en todos los casos, y quizás les permitió o les dio un impulso de decir, bueno, ya tengo mi cierta fortuna, me es más fácil postular a la política. En el caso de Obrador, por ejemplo, ojo, yo no tengo ninguna afinidad política, pero lo digo particularmente, en el caso de Obrador, que ya era empresario antes de. En el caso de nuestro presidente, también aquí en Ecuador, ya era empresario antes de. Noboa, que es un apellido español. Entonces es algo curioso. Yo también hice un video al respecto diciendo, bueno, no he visto yo en la historia del Ecuador un presidente con apellido de origen indígena. Y muchas veces los políticos ecuatorianos, la mayoría, la inmensa mayoría, incluso son familiares, lejanos, sí. Justamente conversábamos con el doctor Juan Francisco Morales Suárez y con él hablábamos de que Eugenio Espejo incluso está emparentado con algunos políticos, porque de los conquistadores españoles que llegan originalmente, estos forman troncos comunes. Eugenio Espejo, el prócer de la independencia, uno de los que gestó las ideas para que luego haya ese proceso de independencia.
A él te refieres cuando mencionas a Eugenio Espejo, pero quisiera también mencionarte otro apellido, Milei. ¿De dónde crees que es? Milei debe ser indudablemente europeo. Ahora, ¿de qué parte concreta? De origen italiano. Italiano. ¿No? Y probablemente de la región de Sicilia. De hecho, es curioso porque esto también es... la expansión de estos apellidos se evidencia también corrientes migratorias. En Argentina tenemos variedad de apellidos alemanes, italianos, croatas, suecos, suizos, porque durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, muchos individuos de Europa migran hacia Argentina. En Loja, por ejemplo, hablando de Ecuador, tenemos muchos apellidos judíos, porque por la diáspora judía, eso ya nos podemos remontar incluso a los tiempos de la conquista, cuando los reyes católicos les expulsan a los sefardíes. En Pichincha también yo he visto bastante concentración de apellidos ingleses. En la provincia de Pichincha, Quito está dentro de la provincia de Pichincha, para el público que nos ve desde fuera. Así es, Quito, capital del Ecuador, está dentro de la provincia de Pichincha y hay bastante concentración de apellidos ingleses. En Guayaquil hay bastante, que es la costa ecuatoriana, hay concentración de apellidos italianos, franceses también he visto. En Esmeraldas. Ingleses. Ajá. En Esmeraldas, en la población afroecuatoriana, e incluso esto se extrapola a la población afroamericana, hay muchos apellidos ingleses. ¿Por qué? Porque ellos toman los apellidos de cuando eran esclavos, toman del dueño que tenían, hablando netamente de la historia, ¿no? Por eso, cuando hay corrientes de migraciones haitianas por la crisis de Haití o jamaiquinas, la mayoría de apellidos que vienen con estos afroamericanos son apellidos ingleses. Hay una mínima cantidad de apellidos africanos, sí he visto algunos, pero la mayoría son ingleses. Y ya nos vas a ir diciendo los apellidos más importantes, más nombrados, más adelante. Solamente lo último de un presidente, el apellido Boric. Boric, ese es croata. Ese es croata, Ajá. ¿no? La información que hemos encontrado es que la inmigración croata a América Latina fue particularmente a Chile y Argentina. Y los Boric fundamentalmente se habrían asentado en áreas como Punta Arenas, en el sur del continente. Entonces, volvamos a la historia de este invitado nuestro, este joven invitado. Entonces, ¿cómo empieza tu proceso para investigar y clasificar los apellidos del Ecuador y culminar finalmente en ese gran diccionario de los apellidos, que es una obra importante que tú tienes? Bueno, el proceso empieza tal cual, diría yo, con curiosidad. La curiosidad de tomar un libro. Tenías un deseo personal de saber tus orígenes. Es un deseo personal realmente. Y de hecho todo esto inicia como un deseo personal. No, yo no me esperaba que llame tanto la atención, que sea algo tan incluso mediático, porque era un deseo personal mío. Era la curiosidad de, bueno, a mí me gusta leer, que siempre me ha gustado. A mí me gusta saber de estos temas. Quiero leer, quiero saber un poco más. Así me voy consiguiendo libros. Llego a los grandes historiadores ecuatorianos como Jacinto Gijón y Camaño. Llego a los historiadores contemporáneos, como puede ser Osvaldo Encalada Vázquez. Consigo algunos libros suyos y ahí me doy cuenta de que muchos de estos nombres, y eran netamente más que una investigación al principio, era solo asociar hechos, ¿no? Porque decía, bueno, ya está Angamarca y ahora yo veo Cajamarca, ¿qué significa, no? Chuquimarca. ¿Y qué significa sí. Cajamarca? Esa es tierra fría, o región fría. Ajá. ¿Y Chuquimarca? Chuquimarca, Chuqui es una raíz interesante porque puede interpretarse tanto como lanza en aymara, este idioma boliviano-peruano, o como oro en quechua. Pero dado que está Chuquimarca, Samarca, que también es quechua, diría yo que significa región del oro, es decir, un lugar donde hubiera minas abundantes, ¿no? Entonces eso se va extrapolando, y en estos libros de estos estudiosos que, como digo, ya han dedicado su vida a esto, no solamente estaban estos términos, ¿no? Sino estaba infinidad de otros apellidos que yo había visto en mi vida diaria, más que españoles que después llegaron, apellidos indígenas, Caiza Luisa, y dentro de este grupo de los Caiza, de los Luisa, encontramos muchísimos apellidos a su vez derivados: Caiza Panta, Chasipanta, Las Luisa,
Chiluisa. Entonces hay como que una relación, y a medida que yo iba leyendo, pues decía, bueno, esto se relaciona. Y ahí va, es evidente, ¿no? Particularmente en el caso ecuatoriano, como en ciertas zonas del país hay raíces que dan origen a ciertos apellidos y que siguen concentrados ahí. La mayoría de apellidos Luisa, por ejemplo, son Puruá o Caiza. Puruá en la provincia del Tungurahua. Así es, Cotopaxi, Bolívar, toda esa región. Incluso un poco de Pichincha, diría yo, y un poco del Cañar. Llega también allá la influencia Puruá. Tenemos, por ejemplo, en Pichincha hay bastante influencia Caranqui, y en el norte tenemos influencia de los Pastos, en Carchi. En Cañar tenemos, Cañar y Loja tenemos influencia Cañari. En Loja también tenemos influencia Palta. En Guayas tenemos a los Chonos, Manteño Huancavilcas. En la Amazonía a los Shuar. Chonos, que también tenían su propio idioma, llamado a su vez Chono. Así es. ¿No? De ahí, por ejemplo, surge Guayaquil. Que finalmente se ha perdido, ¿no? en la costa ecuatoriana. Sí, la verdad es que en la costa ecuatoriana no se conserva tanto esto. E incluso esto forma parte de la ideología actual del costeño, porque el costeño no te dice yo soy indígena. Ellos dicen, por último, soy cholo. Pero en realidad nos remontamos a que son también parte indígena porque se remonta su sangre a lo de los pobladores originales. Diría yo que fue incluso un tema político porque aquí en la sierra sí se conserva mucho más estos cacicazgos, es la cultura, el lenguaje, mientras que en la costa no, más prevalece la parte española, incluso en un sentido político, como digo. Alexander, a más de estas fuentes que has mencionado, esta gente que ha escrito, que ha investigado antes, que tiene también unos buenos años, mucho más que tú, que algunos deben ser tus abuelos, ¿qué otros recursos utilizaste para llegar a este punto, a este diccionario que nos llama la atención? Realmente, una vez ya saliéndonos del sentido de apellidos indígenas, esto no es, diría yo que aquí en Ecuador es un tanto nuevo y por eso quizás llama la atención, ¿no? Pero si nos remontamos a España, en España ya había esfuerzos heráldicos y genealógicos en el 1800. Y había ahí, de hecho, en las Cortes de Cádiz, no recuerdo el nombre particular, pero ya había organizaciones o instituciones dedicadas exclusivamente a que tú vayas y pruebes tu nobleza y por ende adquieras algún título nobiliario. Desde el 1500 ya había, desde el 1600. Entonces este interés ya estaba ahí. Por eso se compraban también títulos nobiliarios, ¿no? Así es. Han habido escándalos de esa naturaleza. Ya había estas instituciones y actualmente pues esto ha concluido en que existan muchos instituto de heráldica, instituto de genealogía, instituto de los apellidos españoles, también muchos diccionarios ya. Entonces yo tomé la información, la atrapé, la bebí y la empecé a extrapolar a un contexto quizás ecuatoriano. Ese diría yo más que es mi verdadero esfuerzo, esa recopilación y extrapolación porque esta información estaba muy dispersa, eso sí, está muy dispersa. Hay muchos diccionarios, por ejemplo, de apellidos americanos, de apellidos españoles, italianos, franceses, ingleses de Estados Unidos, ingleses de Inglaterra, pero no hay algo como tal enfocado en el Ecuador. Ahí es cuando yo, y cotejando también, por suerte, la información del INE, que es de libre acceso, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, cotejando con esto, pues fui reuniendo. ¿Qué criterios utilizas para determinar si el origen del apellido es español o indígena? Realmente, más que, bueno, quizás diría ya el olfato. O de otro lugar, ¿no? Así es, el olfato del investigador después de ya un par de años estar en esto. Yo leo un apellido y ya me puedo enfocar en quizás de dónde es, porque es evidente, ¿no? Sin embargo, ahora si nos remontamos ya a un criterio, diría yo que en la estadística, en criterios específicos, la estadística te dice mucho, porque, por ejemplo, tenemos un apellido que está concentrado sobre todo en Carchi. Uh-huh. Es muy posible que es Pasto. Que sea Pasto. Al norte del país. Así es, o al sur de Colombia. Muy posible que sea Pasto. Ajá. Como mencionaba antes, hay un apellido que está concentrado sobre todo en Imbabura y Pichincha. Al norte, en el Carchi, ¿qué apellido es el más popular que tú distingues? De origen Pasto podemos decir que son Paspuel, Pasquelal, Pasquel, Cachimuel, Tuqueres, Puetate, Tuquerres,
son apellidos pastos que están muy difundidos. Fuel, por ejemplo. Y Fuel es curioso porque hay ocasiones en las que sucede que Fuel es un término inglés también. Entonces vemos que entre dos idiomas tan distintos como el pasto y el inglés encontramos términos homónimos. Se escriben igual, pero significan algo totalmente distinto. Es una coincidencia, ¿no? Claro, totalmente una coincidencia. Por ejemplo, otro caso reciente que revisé es el apellido Zópalo, que aparentemente uno diría, porque hay apellido también Sopa. Entonces yo primero me fui por el lado, bueno, debe ser italiano, Zópalo. Luego revisando... ¿Y qué encontraste? Precisamente revisando la estadística, es Caranqui. Deriva de Súpalu o Súpulu, así. ¿Y qué significa? Enemigo, tal cual. ¿Y cómo se puede saber esto? Porque justamente yo tengo algunos libros caranquis y cuando primero se revisa la estadística, ¿dónde estás concentrado? Zópalo está sobre todo en Imbabura y Pichincha. Digo, bueno, es un indicativo de que puede ser caranqui, pero la escritura no me dice eso. Voy a revisar todavía por si acaso, y es entonces cuando me meto a algunos libros de etimología caranqui o de crónicas de Quito y de Imbabura. Y es ahí cuando aparece en registros de indios, que se menciona ahí, ¿no? Registros tributarios del 1600, indígenas con apellido Súpalo o Súpulu. Y entonces digo, por ahí va. Tiene explicación. Por ahí va. Ya me remonto, ya entonces ahí si ya me voy al diccionario caranqui, pues ahí está Súpulu. Yo no le encontré en primer lugar porque buscaba tal cual como Zópalo. No sabía que originalmente derivó de Zópalo, derivó de Súpulo. No sabía esto. Así es el trabajo que se hace. ¿Y hay apellidos híbridos con influencia española e indígena? ¿Puedes citar algunos? Quizás hay casos curiosos que puede ser que sí. Hay apellidos como Huamán Gallo, Huamán y Gallo. Esto todavía diría yo que sí sería de analizar más a profundidad, pero puede, en primer lugar, puede interpretarse como una reiteración, porque Huamán es un término quechua que hace referencia a un halcón o un ave, ya si nos ponemos no tan exquisitos, y Gallo pues obviamente es un apellido español que hace referencia al ave tal cual. Entonces diría yo, Huamán y Gallo es como una reiteración de una misma identidad. También tenemos Aguachela. Agua, pues lógicamente un término español, y chela, que deriva del panzaleochí. Los mexicanos dirían agua y cerveza, ¿no? Eso es otro término homónimo, ¿no? Entonces quizás sea también otra reiteración, aguachela. Hay algunos, como digo, habría que revisar más a fondo, porque en estos casos particulares, y lo menciono porque recientemente también me tocó revisar el apellido Casahualpa. Estos apellidos también compuestos. Es compuesto. Sí es compuesto y aparentemente... ¿Español e indígena o solamente indígena? Solamente indígena. Y en apariencia fuera Casa y Hualpa, ¿no? En apariencia. Sí. Pero luego revisando precisamente en estos libros caranquis, resulta que hay registros de indígenas en un testamento o de un cacique que son Caiza Hualpa. Y este indígena, Caiza Hualpa, que me parece que era Juan Luis Caiza Hualpa, pertenecía un poco, no diré a la nobleza, pero sí a los cacicazgos. Entonces, Caiza Hualpa se adjudica, los dos apellidos se conservan como un modo de preservar los apellidos de un cacique o de la familia de este cacique. Caiza Hualpa junto, por las diferencias de escritura, por las diferencias de pronunciación de los términos, luego se escribe como Casahualpa. Entonces de Caizahualpa pasamos a Casahualpa, y de Caizahualpa pues tenemos Caiza, que es Purúa, y Hualpa, que es esta raíz quechua. Hay casos curiosos. Ahora también los registros notariales suelen provocar cambios, ¿no? Por errores al inscribir nombres o apellidos que finalmente se van repitiendo a lo largo del tiempo. Realmente que sí. El registro civil ecuatoriano ni ahora es una fuente total de confiabilidad, ¿no? Ningún registro civil, diría yo. Pero entonces, más bien, esto causa que existan diferencias de escritura en un mismo apellido. Hay ocasiones en las que clientes o seguidores me dicen a mí, bueno, mi papá es Murgueitio con Y, yo soy Murgueitio con I.
Entonces así, en una misma familia vemos esto, especialmente en el caso de apellidos indígenas, no, y como vienen de comunidades rurales también no hay tampoco el esfuerzo del censador de decir, bueno, voy a escribir de la manera correcta o que coincida con toda la familia, simplemente escribo como escucho. Al escribir como escucho, entonces en una misma familia tenemos que el papá tiene una escritura, el hijo otra escritura, el tío otra escritura. Y hay ocasiones, ahora ya no se ve tanto, pero también que eso genera problemas de herencias, porque viene el hijo a reclamar la herencia y dice, bueno, no tienes el mismo apellido, entonces, ¿qué estás reclamando? ¿Y cuáles son los apellidos más populares en Latinoamérica? ¿Puedes citar esa información? Bueno, yéndonos primero por tipos o más bien por etimologías, los apellidos más populares a nivel América Latina y México, Centroamérica y Suramérica son los apellidos españoles, en primer lugar los más comunes. Después tenemos los vascos. Cita algunos apellidos. Rodríguez, García, Hernández. Hernández en México, en Centroamérica es muy común. Hernández, González, Herrera, Zapata, son apellidos muy comunes mexicanos. En Ecuador, Zambrano, González, Cepeda, Altamirano son muy comunes. También en el caso de apellidos indígenas, Las Luisa, Caiza Luisa, Chi Luisa son muy comunes, de los más comunes. Y ya extrapolándonos también a América Latina, Huamán y Quixpe y Mamani también son apellidos quechuas muy comunes. Mamani también en Bolivia. Ajá, Mamani en Bolivia, porque es aymara particularmente. Y Huamán y Quixpe en Perú, sobre todo. Por eso incluso hay esta broma en internet que se ha extrapolado en muchas partes que dice de decirles Quixpes a los peruanos, ¿no? Porque es tal cual, ese apellido está muy difundido ahí, es de hecho de los más comunes. Mientras que en Ecuador vemos que los apellidos españoles son más comunes. Y el más común del Ecuador, de hecho, es Vasco, Zambrano. Ese es el más común del Ecuador, que tiene, me parece, 250,000 inscritos. Tiene el apellido Zambrano. ¿Hay alguna tendencia regional en la distribución de los apellidos? Regional, quizás hay evidencia de que en países que todavía preservan mucho esta parte indígena, como lo son Perú y Bolivia, sí vemos mayor o igualitaria presencia de apellidos extranjeros y autóctonos. Mientras que en apellidos que quizás, si bien la presencia indígena no deja de ser fuerte, sí está un poco más diluida, como puede ser Ecuador, México, Colombia, vemos más apellidos de origen español, vemos más identidades de origen vasco, italiano, inglés incluso. En el caso, como decía, de Ecuador, aquí el apellido Chávez también es muy común. Ahora, ¿y qué apellidos quichuas hacen referencia a los ladrones? ¿Tú tienes esa información? A ladrones, tal cual. Que yo sepa, no hay... Shua, ¿no? Es en quichua aquel que roba lo que no le pertenece. Sí, pero no hay tal cual, o no me han pedido todavía por el momento, un apellido que sea tal cual referente a un ladrón, ¿no? Los que sí tengo es Yucaya, por ejemplo. Yucaya, que viene del quechua yucay, que significa engaño. Entonces ahí tenemos ante un estafador. Un engañador, ¿no? Ajá. O Yuyuna, que viene del quichua Yuyuna, igual, que significa mentiroso. Esos son los que particularmente puedo decir que hacen referencia a estos malos adjetivos, ¿no? Quisiera también preguntarte, ¿qué apellidos tomaron los esclavos que fueron a vivir en el Chota, traídos probablemente desde Colombia hacia el norte de Ecuador y que se quedaron en esa región cálida donde sembraban mucha caña de azúcar y los propietarios eran los jesuitas? Estas personas, estos esclavos, ¿qué apellidos tomaron finalmente? ¿Los de la conquista o también combinaron los que traían originalmente? Realmente no. Los afroamericanos conservarán un par, pero no son más de unos 5 apellidos que son realmente, diría yo, de África como tal. ¿Tienes Congo, por ejemplo? Sí, o el apellido Nasimba, que es un apellido que viene aquí tengo la ficha, de estas fichas que yo hago, que viene del idioma chitumbunca, así tal cual, que es un idioma africano, del término Nsimba. ¿Y se sabe de qué país africano? De Malawi, eso. De Malawi. De Malawi, es tal cual de allá. Pero en realidad la mayoría de afroamericanos conservan apellidos españoles.
como son Montaño, por ejemplo. Actualmente hay esto de que decir esos son apellidos de afroamericanos o afroecuatorianos, pero es al revés, más bien debido a su condición de esclavos, históricamente ellos toman el apellido de sus amos o de sus dueños, y por eso, como decía, también hay bastante presencia de apellidos de origen inglés dentro de las comunidades afroamericanas. La información que tú brindas hace que muchos estén interesados en saber el origen de sus apellidos. Y allí te pregunto, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es para algunos rastrear el origen de su apellido? El origen tal cual diría que no es tan complejo una vez ya tienes las herramientas adecuadas. Como en mi caso, como digo, yo he recopilado, ya tengo me parece 100 obras que hacen referencia a heráldica, a genealogía, a la etimología de distintos términos y todos esos temas. Entonces yo ya tengo la información, como digo, yo la recopilo, la cotejo, porque también hay casos en los que tenemos un mismo significado para en dos idiomas distintos para un apellido, ¿no? Por ejemplo, tenemos lema que puede tener tanto un origen español como un origen quechua. Entonces hay casos así. Por tanto, eso entraña una dificultad media, diría yo. Lo más difícil en realidad es la genealogía, ya es rastrear personas específicas, árboles genealógicos, antepasados, ascendencias. Eso sí es muy complejo, ya que hay que remontarnos a los registros históricos hasta el 1900. Y en el 1900 es el año en que recién se funda el registro civil por amparo. Antes de eso, realmente todo está en las iglesias. Y el trabajo que hacen los genealogistas en esos archivos parroquiales es encomiable. Uno de ellos, el doctor Fernando Jurado Novoa, que ha dedicado su vida entera a indagar en esos espacios los árboles genealógicos de muchos ecuatorianos. En tu investigación, Alexander Angamarca, ¿qué te ha llamado más la atención? ¿Qué te ha sorprendido alrededor de algún apellido ecuatoriano? Realmente creo que yo encuentro mucho más interesantes los apellidos de origen indígena, aquí particularmente en Ecuador, porque van acompañando la historia precisamente de nuestro país. Ahora los apellidos, por ejemplo, el apellido Cerda, aparentemente incluso suena feo, ¿no? Pero en la historia de España es un apellido muy importante porque emparenta con la realeza española. Yo digo, sí, es información muy interesante, pero no es información, yo no la siento como información mía, sino información española. En cambio, más bien si leo el apellido Ango, o Zarango, o Cabascango y todos los apellidos que forman parte de esta raíz, veo que estos son de nobleza caranqui. E incluso los Ango llegaron a emparentar con la descendencia de Atahualpa. Uno de estos Ango se casó con una de las hijas de Atahualpa. Entonces es una forma de mezclar nobleza quechua, nobleza inca con nobleza caranqui. De igual manera, el tema, por ejemplo, como mencionaba antes, los apellidos puruás o purguáis están sobre todo en el centro del país. Y ahí vemos bastante una influencia híbrida entre el quichua o el quechua y el puruá. Hay apellidos compuestos así. ¿Esto qué nos dice? Que en el momento de la conquista incaica se mezclan los idiomas y se mezclan también los nombres y las identidades. En el caso puruá es muy evidente, y en el caso cañari es mucho más evidente, porque los cañaris básicamente fueron totalmente doblegados y por mucho más tiempo que los puruáes o los caranquis. Entonces es parte de lo que te va contando la historia ecuatoriana. También las etimologías forman parte de la historia ecuatoriana, mientras que ya para finalizar con el caso caranqui, debido a que los caranquis hubo esta resistencia muy fuerte contra los incas de 10 años y luego sucedió este episodio de Yaguarcocha y la Laguna de Sangre, no hay apellidos híbridos caranquis quechuas, o no los he encontrado, porque yo me imagino, incluso es un sentido de, bueno, no, ahí sí no mezclo mi idioma, porque les sometí, sí, pero me costó sangre, me costó años, a los incas les costó décadas para lograrlo. Entonces, ¿tú descartarías la presencia de apellidos incas aquí en Ecuador? No, o sea, en Pichincha es menos evidente, tal cual la presencia de apellidos incas. En el centro del país, en Tungurahua, en Bolívar, en Cotopaxi, es más evidente. ¿Cuáles son estos apellidos de origen inca? Antes de seguir con eso, hay que tomar en cuenta que apellidos de origen inca tal cual no hay, porque los incas no utilizaban
apellidos. Claro. Entonces, más bien lo que tenemos son apellidos de origen indígena que los españoles crean al momento en que van llegando. Y ahora, para mencionar casos particulares... Eso que dices hay que subrayarlo. Claro, a partir solo de la presencia de la conquista es que surgen los apellidos en estos territorios de América. Así es, porque no había como tal antes. Quizás había, como en el caso de Rumiñahui, en el caso de Atahualpa, nombres que asemejaban títulos o asemejaban características físicas, características de personalidad, pero no hay más. Pero si podemos hablar de apellidos quechuas, incas, que se originan en este idioma, tenemos por ejemplo Pachacama, que viene del nombre de un dios, ¿no? Del dios Pachacamac. Entonces es un apellido que está presente sobre todo en el norte del país, en Pichincha. Esto puede interpretarse porque se origina esta identidad en un sentido toponímico muchas veces, porque dado que en Perú hay lugares llamados Pachacama, lógicamente que eran lugares consagrados a este dios. Entonces hay indígenas que sean, ahí también te habla de la historia, porque dado que los incas desplazaban grupos humanos en esto de los mitimaes, al momento en que estos grupos humanos llegan a otro lugar, pues, ¿de dónde vienes? De Pachacama. Entonces, eso era una diferenciación que tenían, tú eres de Pachacama. Llegan los españoles, y bueno, ¿y de dónde vienes? ¿O cuál es el nombre que te identifica? Pachacama. Entonces, como era un nombre indígena, los españoles ese nombre le colocan como apellido y el nombre te ponen un nombre cristiano, católico, Juan Pachacama, y está creado un apellido indígena. Alexander, ¿y encuentras que la audiencia tuya, esa que te sigue, porque en redes tienes muchos seguidores que quieren averiguar el origen de su apellido? ¿Qué consejos les das a ellos para que lo hagan por cuenta propia también? ¿Es posible? ¿Qué les recomiendas? Realmente sí, aquí va un poco como yo decía antes, esto de que yo no esperaba que sea de tanto interés. Realmente yo más que nada promocionaba el trabajo que tengo con los libros, que siguen una temática distinta. Eso promocionaba en redes sociales. Y por un acaso, un día dije, bueno, voy a hablar también de esto. Y de repente a muchísima gente le interesó. Ahí es también, quisiera acotar eso, ahí también es cuando yo creo el formato que ahora yo llamo de mis fichas de apellido. Porque mucha gente me escribía y me decía, yo quiero que me hagas un video, quiero que me hagas un post. Y yo decía, bueno, no quiero venderte un video, no quiero hacerlo. Pero era tanto esa afluencia que yo dije, bueno, tengo la información estructurada para mí. ¿Por qué no crear un formato llamativo para el público y venderlo? Ahí es que yo creo un formato que son las fichas, como digo, que ahora distribuyo. Pero si quisiera alguien, y particularmente hacerlo solo, es un tema, como yo digo, de mucha recopilación y lectura. Tendrían que, tal cual, o sea, conseguir muchos diccionarios y cotejar la información, reunirla, saber dónde buscar. O sea, les auguras un trabajo de años. Es que realmente, como digo, yo lo tenía como hobby. Antes Claro. tenía mucho más tiempo libre, entonces Claro. lo que hacía en ocasiones me iba a las bibliotecas, las que quedan, ¿no? Jesuitas, a museos. Ahí hay bastantes libros de Jacinto Gijón y Camaño, de Juan de Velasco, y reunía, ¿no? Tenía los datos, pero como una curiosidad personal. Y estas apps que están en línea, que te ofrecen también información genealógica, ¿qué valor les das? Son espacios donde puedes finalmente acceder a esa fuente original que buscas al indagar alrededor de tu apellido. Hay algunas contadas que sí. Por ejemplo, si hablamos netamente de genealogía, Family Search sí es una buena búsqueda, sí es una buena, digamos, fuente de búsqueda. No la descarto porque es interesante también revisar, pero eso se concentra sobre todo en genealogía. Ahora, si nos referimos a la etimología, es decir, el significado de un apellido en particular, hay también buenos blogs. Blasonari me parece que es uno de ellos, que te reúnen muchos apellidos, es verdad, pero son sobre todo, lastimosamente, apellidos de origen español, o catalán, o gallego, o portugués. No hay como tal, o yo ahí sí no he encontrado ninguna que se centre en apellidos de origen indígena. Y por eso es que yo me he especializado mucho en esos apellidos. Esa puede ser entonces tu oportunidad, no solamente para descubrir los apellidos de origen indígena en Ecuador, sino en otros lugares de América Latina. Realmente sí me ha tocado, como por ejemplo apellidos de origen aymara, como decía Chucky,
También hay otro que ya le voy a buscar en este momento entre las fichas que me pidieron, que es de origen aymara. Y tenemos, por ejemplo, también Moctezuma, un apellido muy mexicano, que me pidieron hacer y pues lo hice. Y salió muy bien la ficha, porque por suerte también hay ahora con la facilidad del internet, por ahí busqué a ver si había algunos libros respecto al tema y los hay. E incluso hay tesis dedicadas a esto. Yo como digo, quizás es un tema que no se ha visibilizado, pero hay mucha gente ya interesada en estos temas y que está haciéndolo, que ya ha investigado, que ha hecho tesis, que ha hecho obras, y yo tomo esa información, la cotejo, la recopilo, y digo, bueno, tenemos el trabajo de Fernando Jurado Novoa, tenemos el trabajo de Osvaldo Encalada Vázquez, de Jacinto Gijón y Camaño, y ahí voy cotejando, ¿no? Porque a veces también hay diferencias entre los especialistas. También Jacinto Gijón en ocasiones dice algo, y Osvaldo Encalada dice, bueno, Jacinto se equivocó. Hay ocasiones que sucede esto. Y tienes también en Guayaquil Rodolfo Pérez Pimentel. En Guayaquil realmente no me he centrado tanto para allá, más me he centrado aquí en la sierra, porque Guayaquil es un tema, como digo, es sobre todo presencia de apellidos españoles. Entonces, e incluso hay que decirlo, es válido decirlo, mucha información de estos apellidos españoles, y al menos los más extendidos, sí está en línea. Quizás no en las páginas más confiables, pero es información tan extendida que lógicamente no se van a equivocar, porque ya es datos que de cultura general, diría incluso. Por ejemplo, que los apellidos terminados en EZ son patronímicos, es decir, que derivan de un nombre propio. Gutiérrez, Núñez, González, Hernández, Fernández, son todos apellidos patronímicos, y hay uno, no hace falta un largo estudio para decir, bueno, González, hijo de Gonzalo, Hernández, hijo de Hernando, Núñez, hijo de Nuño. Lo que sí ahí se puede trabajar es, en cambio, qué significa Gonzalo, qué significa Nuño, qué significa... ¿Y qué significa Gonzalo? De una vez la explicación. González, como digo, es tal cual, deriva del nombre González y el sufijo es Z. Este sufijo es Z, cabe señalar que significa hijo de, y es similar, como mencionabas al principio, a apellidos como Johnson o McDonald's incluso. Mac es una raíz que significa hijo. Son, en el caso de Johnson, significa hijo. Hay varios así. O Sabinovich, en el caso de apellidos croatas, rusos, el Vich al final significa hijo. Es tal cual. Volviendo entonces a González, González deriva del nombre Gonzalo, que a su vez es la castellanización de un nombre germánico. Gundisalvo, que viene de las raíces Gun, que significa pelea, y Alp, que significa espíritu de batalla. Los nombres germánicos, de hecho, son bastante o referencian mucho a la fortaleza o a un espíritu de lucha. Los pueblos germánicos, hablamos de los godos, de los visigodos y de los ostrogodos, eran bárbaros, les decían los romanos, ¿no? Porque eran muy dados a la lucha, entonces sus nombres hacen referencia mucho a este espíritu de lucha, ¿no? Sigamos con Núñez. Núñez, le tengo aquí Núñez del Arco, de hecho, pero Núñez es hijo de Nuño. Nuño es en cambio una raíz latina que significa 9, que hace referencia a 9. Y perdona, has dicho Núñez del Arco. Cuando hay el del de por medio para unir dos apellidos, ¿qué significa? ¿Acaso es también una demostración nobiliaria o de cierto linaje que lo hace distinto a los demás? De hecho, sí. Esto precisamente se origina y sucede sobre todo con los patronímicos, ya que, por ejemplo, tenemos primero González. González, que significa hijo de Gonzalo. Estoy señalando a un individuo que es hijo de alguien importante que se haya llamado Gonzalo. Pero este González, digamos, hay dos hermanos. El un González quiere diferenciarse del otro González. Entonces lo que hace el un González vive, por decirte, en Cataluña. González de Cataluña. Y el otro vive en algún pueblo en Vizcaya, González de Vizcaya. Así se van generando ese tipo de apellidos. Ahora ya no se encuentra tanto porque realmente lo que eran estos apellidos se van perdiendo con la historia y se escribe solamente uno. Pero hay, por ejemplo, casos como De la Cruz, que está bastante presente en Ecuador, que todavía conserva ese escritor. Y en la región norteña del país, donde está precisamente un gran jugador, Ulises de la Cruz. De la Cruz, tal cual. Ese es un apellido español. Muy español. Y de hecho justamente ahí es cuando sucede esto curioso. Muchas personas
relacionan este apellido de la Cruz con afroecuatorianos, y dicen son apellidos de afroecuatorianos. Y a mí me ha tocado incluso a veces discutir, porque yo digo, no hay como tal apellidos de afroecuatorianos, más allá de los apellidos africanos, ¿no? Sino que son apellidos españoles adjudicados en mayor medida en comunidades afroecuatorianas, no más. También, por ejemplo, en Ecuador se conservan algunos pocos, se conservan, sí, como del Hierro. Hace referencia tal cual a un lugar llamado Hierro, del Hierro. Conserva su escritura y son casos muy particulares que son familias específicas ya. No hay como tal gran expansión. Y respecto de los Muñoz, ¿qué? A ver, ahora yéndonos a la etimología de tu apellido Muñoz, también es un apellido patronímico que tiene este sufijo EZ al final. Viene del nombre Muño, que en este caso es un nombre vasco que significa elevación o monte. Entonces este nombre en primer lugar se adjudica a individuos que vivieran en las cercanías de un monte, de una elevación, y posteriormente a los descendientes de estos individuos se les adjudica Muñoz indicando procedencia. Es de hecho muy común en Ecuador, tiene 93.096 inscritos históricamente, sobre todo concentrados en la costa. ¿En qué región de la costa? En Guayas están sobre todo. En Guayas con 20.000 inscritos, Manabí con 15.000 y Los Ríos con 13.000. ¿Pichincha tiene cuántos? Pichincha tiene 11.000. Cuando son apellidos tan difundidos, como está aquí en la información de la ficha de apellido que hice, cuando son apellidos tan difundidos, esto indica que también se adjudicaron a muchos indígenas que no tuvieran identidad previa y que muchísimos españoles con este apellido fueron llegando. Y es que es natural que existan tantos Muñoz porque el nombre Muño vasco originalmente se pudo adjudicar de manera indiscriminada a cualquier individuo que viviera cerca de una elevación, y luego a los hijos de estos individuos también de manera indiscriminada. Bueno, tu papá es Muño, tú eres Muñoz, hijo de Muño, y así. Por eso hay muchos troncos familiares o troncos generales de este apellido que dan origen a la expansión en tierras ecuatorianas. Excelente. Ahora, en Ecuador ha habido también una migración asiática. Hay gente que llegó al país desde China específicamente, en algunos casos que conocemos, y que sus nombres tuvieron que cambiar porque no podían ser bien pronunciados. El caso del actor Luis Muecay, ¿no? Su origen chino, su padre chino, pero originalmente no era Muecay, ha tenido que adaptarse. ¿Hay muchos casos de esa naturaleza? Realmente en la costa, no diría solo de Ecuador, sino de Sudamérica, hay bastante migración asiática, sobre todo chino. Esto puede verse incluso en la gastronomía, ya que tenemos los platos tallarín salteado, el propio chaulafán. Chaulafán, por cierto, que es un plato cuyo nombre solo correspondería al caso ecuatoriano. Así es, porque y por en eso hay esta Perú discusión se llama chaufa. Con el arroz chaufa, y por eso hay esta discusión, bueno, tú me copiaste, no, tú me copiaste a mí, que es absurda realmente, porque a fin de cuentas todos les copiamos a China, que son los chinos los que traen esto, ¿no? Y entonces sucede sí, esto como tú dices, de que al traer estos tipos de nombres, este tipo de apellidos chinos a territorios españoles en el sentido del habla, hay que cambiar su escritura o les adaptan a cómo puedan escribirle, cómo puedan pronunciarle. Y es muy curioso incluso porque, por ejemplo, yo tengo uno, me han pedido, tengo la ficha justo aquí, que es Manjing. La forma de escribir los apellidos chinos, apellido y nombre, no es como la nuestra, que es Alexander el nombre y Angamarca el apellido. Ahí es al revés, primero se pone Angamarca y luego Alexander. Entonces Manjing no es un apellido como tal, es un nombre. Al momento de llegar a tierras ecuatorianas es que, bueno, el individuo chino te dice, bueno, yo soy, por decirte cualquier cosa, Cho Manjing. Entonces te estoy diciendo que mi nombre es Manjing y mi apellido es Cho. Pero el ecuatoriano que entiende que el nombre es Cho y el apellido es Manjing. Y por eso actualmente tenemos, aquí está, sí, sobre todo en Guayas, en Guayaquil, tenemos Manjing, que es un nombre que se adjudica como apellido aquí en Ecuador, de origen chino, y significa mujer, tal cual. Alexander, podríamos quedarnos muchas horas conversando contigo, pero no es posible. Te agradecemos por compartir esta información exquisita que nos traes, y quiero finalmente
preguntarte, porque el público querrá saber dónde ubican tu gran diccionario de los apellidos, cómo te contactan en redes, porque habrá gente que quiere conversar, que quiere preguntarte y que quiere contradecirte también, lo cual es legítimo. Lógicamente. Yo, de hecho, me gusta mucho la crítica porque es una forma de mejora. Ahora, si quieren encontrarme a mí, bueno, sobre todo en TikTok, ahí es donde más tengo seguidores. Estoy como Alex Daos, o bueno, si buscan Alex Sangamarca ya me encuentran. Y vamos a poner allí por favor, les agradezco mucho. También estoy en Instagram como Alex Sangamarca y en Facebook también como Alex Sangamarca. Ahí subo a partes iguales el trabajo que realizo con mi editorial, en ferias de libros, con la difusión de las obras y por extensión con el Diccionario de Apellidos Ecuatorianos, que es un proyecto que surgió precisamente con el afán de difundir toda la información que yo tengo recopilada. También, como comentaba antes, ahí pueden escribirme, un espacio físico, justamente estamos cambiándonos de lugar, tenía un espacio en La Tola, que nos fuimos de ahí porque bueno... Barrio típico de Quito. Ajá, pero hacía mucho frío, entonces nos fuimos de ahí, ya estaremos abriendo local próximamente, pero en todo caso, de manera virtual, yo distribuyo las fichas y los libros. Pueden escribirme, conseguir el diccionario, que tiene 170 apellidos ecuatorianos, o las fichas, que son estos documentos, como yo decía, personalizados, que hacen referencia a la etimología, al significado, a la estadística, a la raíz de cualquier tipo de apellido. Nos ha tocado desde chinos hasta croatas. Excelente, Alexander, gracias de nuevo por compartir y a ustedes por acompañarnos semana a semana. Ya tiene allí una información importante. Escríbanos también en comentarios, hágalo y suscríbase a este canal. Es importante que mantengamos una comunidad organizada, viva, activa. Que la pasen bien. Hasta pronto.